Playas paradisíacas, pueblos perdidos por todo el mundo. Los encantos del territorio aragonés son algunas de las ofertas de esta 9ª edición de Aratour, que hoy abre sus puertas y confía en llegar a las 14.000 visitas. Para ello ha organizado diferentes actividades como degustación de langostinos o catas de vino. Más de 90 expositores cuidan hasta el último detalle para conseguir ser el destino preferido entre los usuarios. Comunidad Valenciana, Túnez, Cuba o las Islas Canarias son algunos de los sitios que el futuro viajero puede elegir para estas vacaciones. Para nosotros es muy importante porque la Comunidad Valenciana es el segundo destino preferido por los aragoneses y queremos ser el primero. Túnez, el destino ofrece a las personas que habitan aquí en España, los habitantes de España, una cosa que es única, que es el desierto. Durante todo el fin de semana va a haber degustación de productos, de jamón de Teruel, de queso de Teruel, chocolate con aroma de azafrán, chocolate de Teruel, postres típicos de Teruel, además de otros productos de calidad de nuestra provincia. Aragón también tiene presencia en la feria. Las comarcas, las diputaciones y el propio Gobierno de Aragón tienen su expositor para mostrar lo mejor del territorio. Incluso hay demostraciones en vivo en el lago de la Feria de Zaragoza. Bueno, pues tiene la importancia de mostrar todos los atractivos que tiene la comunidad en varios nichos que tiene turísticos, ¿no? Pues gastronomía, turismo activo, de naturaleza, de patrimonio cultural y artístico. Bueno, pues es mostrar a todo el mundo estos atractivos y conseguir que de manera creciente nos vayan visitando, ¿no? Desde hoy y hasta el domingo, todos aquellos que quieran conocer de primera mano las ofertas de ciudades y países de todo el mundo lo pueden hacer en la Feria de Zaragoza.